Nos encontramos con Verónica Inestrosa, asesora jurídica senior para América Latina de Juicios Justos e integrante del comité directivo que desarrolló los principios sobre entrevistas efectivas para la investigación y recopilación de información, los principios Méndez. También integró el grupo de trabajo encargado de la versión 2022 del Protocolo de Estambul, Manual de la ONU para la investigación y documentación efectiva de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Verónica, muchas gracias por aceptar la invitación de la Comisión Internacional de Juristas. Gracias a ti, Juan, por la invitación. Siempre un gusto colaborar con la comisión. Me gustaría que empecemos entonces, por favor, explícanos un poco qué mecanismos e instrumentos internacionales existen para prevenir la tortura y para investigar casos de tortura. Bueno, empecemos por instrumentos que llevan a los estados a asumir su responsabilidad por esta grave violación. Ahí encontramos principalmente los sistemas regionales de derechos humanos, es decir, el sistema interamericano, el sistema africano, el sistema europeo. Estas son instancias a las que llegan casos que habiendo agotado recursos internos no encontraron respuesta diligente en las instancias del Estado para la investigación, para la sanción o la reparación de la violación o violaciones que se aleguen. Y cada uno de estos eh, mecanismos regionales pues cuenta con sus convenciones que son las que utilizan para evaluar los casos y cada una de estas convenciones, estos tratados, incluye el crimen de tortura así como el de malos tratos. En materia del sistema de Naciones Unidas, al menos encontramos tres mecanismos que trabajan directamente o se especializan directamente en el caso de tortura. El primero es el Comité contra la Tortura, que es el órgano de tratado de la Convención contra la Tortura. Este es uno, entonces, de los instrumentos importantes a revisar y que contiene la definición de la tortura. Antes de esto tenemos otros instrumentos que nos hablan de la prohibición de la tortura, pero es la Convención contra la Tortura la que define qué es tortura y qué son malos tratos para que los estados se traigan esa definición a sus códigos penales y puedan hacer justicia por esta violación. Y el comité, que es ese mecanismo, esa instancia, lo que hace es evaluar el cumplimiento de los estados que se acogen a la convención pues, con su contenido a nivel doméstico. Un segundo mecanismo o instancia es la Relatoría Especial sobre la Tortura. Este es un mecanismo unipersonal que hace parte de los procedimientos especiales bajo el Consejo de Derechos Humanos. Aquí están los grupos de trabajo y las relatorías, por eso hacía el énfasis en que es unipersonal en el caso de tortura y es una relatoría que hace seguimiento a los avances y retrocesos a nivel global en materia de prevención y sanción de la tortura y que no se ciñe a un instrumento particular como es, por ejemplo, la Convención contra la Tortura. El relator, la relatora tiene la posibilidad de mirar muchos más instrumentos y también de promover la creación o el diseño de nuevos instrumentos. Ahí, por ejemplo, es de destacar eh, las menciones que hace la relatoría al protocolo de Estambul para hacer seguimiento a la documentación e investigación de la tortura, pero también una propuesta que vino del profesor Juan Méndez cuando era relator especial sobre la tortura para la creación de lo que hoy conocemos como los principios Méndez, que son los principios de entrevista e investigación. Entonces, la relatoría tiene esa posibilidad de referirse a otros instrumentos mediante sus informes, tanto de país, de visitas de país, como sus informes temáticos, como de proponer opciones para creación de otros instrumentos para el desarrollo de estándares. Y también tiene la posibilidad de recibir quejas individuales cuando hay personas que están en riesgo de cometer, de ser víctimas de tortura, como en casos de personas que ya hayan sido víctimas de tortura. Y finalmente tenemos el Fondo Voluntario para Víctimas de Tortura, que es un instrumento, una instancia más bien de Naciones Unidas que busca apoyar ya directamente a las víctimas de tortura y a sus familias, particularmente en relación con rehabilitación, reparación y empoderamiento. Yo pues recomiendo mirar en más detalle, por supuesto, cada una de las herramientas que tienen estos mecanismos para trabajar, porque acá estoy haciendo pues un resumen de lo principal. En Naciones Unidas, además de estas tres instancias especializadas, está el Comité de Derechos Humanos,
que es el órgano de tratado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo que hace es traer varios de los derechos que estaban en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no era un instrumento vinculante, a un texto que se abre a firma y ratificación de los estados para ser vinculante. Entonces existe el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y en estos dos instrumentos ya vinculantes se divide todo lo que estaba en la Declaración Universal. Y la prohibición de la tortura queda en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por ende, su órgano de tratado, que es el Comité de Derechos Humanos, puede hacer seguimiento también al cumplimiento de los estados en materia de prevención y sanción de la tortura. Y ya a nivel no de responsabilidad estatal, sino de responsabilidad penal individual, tenemos la Corte Penal Internacional, que en el Estatuto de Roma recoge la tortura como una conducta que puede ser cometida tanto bajo los crímenes de guerra como bajo los crímenes de lesa humanidad. El protocolo de Estambul es un manual, como mencionaba, de las Naciones Unidas para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Este manual fue elaborado por especialistas de la sociedad civil, principalmente en las áreas de la medicina y del derecho, y su primera versión es de 2001. Su versión revisada fue publicada en julio del año pasado, del 2022. El protocolo de Estambul sigue la lógica del protocolo de Minnesota, también de Naciones Unidas y también elaborado por la sociedad civil para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Y en ese sentido, ambos son una compilación de estándares internacionales y de buenas prácticas médico-forenses que buscan servir de guía a los estados, a sus jueces, a sus fiscales, a sus abogados, a sus peritos en la investigación y documentación de graves violaciones. Entonces, la tortura en el caso del protocolo de Estambul, donde se trabaja con sobrevivientes, con personas vivas que están allí presentes y que se pueden involucrar entonces en la investigación, y de ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales y mutatis mutandi en casos de desaparición, en el caso del protocolo de Minnesota. Son manuales muy importantes porque son interdisciplinarios, traen toda la normativa existente en materia de derecho, pero además esas buenas prácticas que pueden apoyar la, la investigación, el litigio y la decisión de los casos con evidencia científica que deriva pues de la medicina, de la psicología, de las ciencias forenses. El- los principios de entrevista de investigación son también un documento elaborado por la sociedad civil y se parecen a estos dos instrumentos en que también recogen estándares internacionales en materia de derecho y traen una ciencia, en este caso la psicología cognitiva, para informar también las investigaciones realizadas por parte de agentes del Estado. Y los principios son muy interesantes porque además de traer orientaciones sobre cómo debe hacerse la investigación y la documentación en lo que ya se especializa el protocolo de Estambul, me parece a mí que permiten que personal de áreas del derecho entendamos lo frágil que es la memoria y en ese sentido lo fácil que es contaminarla, intencionalmente o no, lo fácil que es eh, poner información en un cerebro, en una memoria que antes no estaba allí, o dañar lo que finalmente es una escena del crimen, la memoria es una escena del crimen, con preguntas mal realizadas. Y esa memoria puede ser la memoria de una víctima, la memoria de un testigo, la memoria de una persona sospechosa. Pero yo creo que no éramos lo suficientemente conscientes en el área jurídica de ese cuidado que tenemos que tener cuando se está buscando obtener información de un cerebro, de una memoria. Entonces, en ese sentido, me parecen muy importantes porque, claro, nos muestran, nos dan a conocer toda esta información que tenemos que tener en cuenta en adelante en cualquier entrevista que realicemos, al mostrarnos
con el uso de la tortura o de la coerción o de los malos tratos, esa memoria frágil, esa memoria susceptible de manipulación, pues se ve terriblemente afectada y es por eso que la tortura no es una forma eficiente de obtener información confiable. Puede que dé algo de información confiable, puede que alguien tras un dolor y sufrimiento insoportable diga algo que pueda llegar a ser verídico, pero nunca va a ser el nivel de verdad que se puede obtener con empatía, con técnicas adecuadas y con apego a la norma, que es algo que produce confianza en la persona que está siendo entrevistado y que permite entonces realizar una investigación mucho más diligente y no quedarse solo con algún elemento que puede llevar a encontrar algo o no, o algún responsable, sino realmente a ver más allá qué está detrás de los crímenes que se busque investigar. Entonces, esa es un poco un poco el paralelo entre estos instrumentos que se complementan y pues las áreas en que se diferencian. De muchas maneras, ambos están creados para cumplir con estos dos objetivos, el principal siendo informar la labor del Estado. Entonces, hay que ser conscientes de que, como mencionábamos en el marco de la primera pregunta, pues existen muchísimos mecanismos, existen varios instrumentos normativos que indican cómo se deben hacer las cosas. Pero no siempre es fácil para los operadores del Estado entender cómo traer esa normativa a la práctica, al día a día de su labor. Y en ese sentido, ambos instrumentos son muy útiles. El protocolo de Estambul lo que presenta es un paso a paso, de nuevo desde la ética, desde el derecho y desde la ciencia, lo que debe tener en cuenta y cuáles son las responsabilidades de un abogado, abogada, de un juez, de un fiscal, de un perito al enfrentarse a un caso de tortura. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y en este sentido, este instrumento también es útil para la sociedad civil organizada que hace el monitoreo de estos casos, pero también para la sociedad civil en general, para entender cómo debería llevarse a cabo una investigación diligente y qué deben esperar, qué pueden esperar de su abogado, del fiscal del caso, del juez del caso, de un perito al que se enfrenten si es que van a realizar una evaluación médico-psicológica como sustento también para su alegato de tortura. Entonces, en este sentido, informa esa labor y permite a la sociedad civil organizada presentar, por ejemplo, informes sobre cómo se está llevando a cabo la investigación, si se está cumpliendo o no con esos estándares que ya existen y que el protocolo de Estambul recoge. En el caso de los principios de entrevista, yo diría que si bien en un comienzo los pensamos particularmente para quienes realizan investigación, para fiscales, para policía de investigación, en el transcurso de su desarrollo nos dimos cuenta que son útiles para todas las profesiones, que realmente nadie nos enseña a entrevistar, ni a los abogados, ni a los defensores de derechos humanos, ni a los jueces, y que siendo conscientes de cómo se puede obtener mejor información, entendiendo que la entrevista es una técnica fundamental para el trabajo que todos realizamos, pues puede permitir que cada uno cuide la memoria de la persona que está entrevistando en el proceso, que asuma la responsabilidad de estar trabajando con un cerebro, con una memoria, y en ese sentido que la cadena de justicia eh, incorpore las salvaguardas que ya existen, pero además haga del proceso de investigación algo más acorde a los derechos humanos y algo más eficiente que permita realmente luchar contra la impunidad. Ambos instrumentos, diría yo, que aportan a la legitimidad de las instituciones, porque el punto es hacer justicia, ¿no? Luchar contra la impunidad, pero siguiendo las obligaciones del Estado y en el caso particular de la tortura, respetando la dignidad y la integridad física y mental de cualquier persona pues con la que se esté interactuando.